Bien, estoy iniciando la grabación de la clase de redes 1, el paralelo A. Hoy es 15 de marzo. Entonces vamos a realizar nuestra clase, ¿ya? Y mientras quizás todavía alguien se va a ir conectando, acá habíamos terminado la anterior clase, cuando habíamos concluido de que una red no es un sistema simple, es un sistema relativamente complejo, donde hay muchos elementos presentes, ¿no? Ejemplo, en INCOS, por ejemplo, en el instituto, en lo que es la red del instituto, tenemos los laboratorios, que son subredes, en donde tenemos ahí laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, etcétera. Pero aparte de eso, tenemos también la posibilidad de conectarnos vía inalámbrica, es decir, sin un medio físico. Tenemos una red Wi-Fi. Entonces los administrativos se conectan a esa red por temas administrativos. Obviamente nosotros también como docentes tenemos el acceso, ¿no? Y, y nosotros podemos conectarnos de portátiles, de celulares. Hay un sistema de vigilancia también que se conecta a lo que es a la red. Y para hacer la vigilancia, ¿no? Hay cámaras de seguridad y hay otros elementos también. Hay routers, hay switches, tenemos un dispositivo que nos permite conectarnos a la red de internet a través de nuestro proveedor de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, entonces es bastante, son bastantes elementos que interactúan en una red, ¿ya? A medida que nosotros vayamos avanzando en el tema, vamos a ir viendo algunos elementos, quizás no nos alcance el tiempo, y también no es necesario revisar absolutamente todos. Vamos a ver los más importantes. Nosotros vamos a utilizar un simulador, un simulador para poder configurar los dispositivos. Y así cuando nosotros estemos ya configurando un dispositivo físico, real, no simulado, vamos a tener la experiencia necesaria para poder realizar las configuraciones adecuadas. ¿Ya? A medida entonces que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo cada uno de los elementos que forman parte de una red. ¿Ya? Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es ya la parte de los modelos. No los modelos. ¿Para qué sirve un modelo? Un modelo permite explicar cómo se comunican los dispositivos de red. Si recuerdan en nuestra definición de lo que es una red, acá teníamos una definición sencilla. Son dos o más computadoras o cualquier equipo que pueda interconectarse a una red, ¿no? Entre sí, de alguna manera es lo único que habíamos colocado acá. Está conectado de alguna manera. Esto es el cómo. Este es el cómo. Con uno o más propósitos. Esto es lo que estamos ya tratando de entender. Entonces, para poder entender esto, utilizamos un modelo. De ahí que acá, en la definición de lo que es un modelo, estamos indicando que nos va a permitir explicar cómo. Acá ya estamos entrando en detalle. ¿Para qué nos va a servir el cómo? Entender un poquito cómo se comunican nos va a ayudar a entender con un nivel más completo qué es lo que pasa en una red. Lógicamente a lo que nosotros nos va a interesar y lo que vamos a hacer siempre énfasis es en la parte práctica, en la parte operativa, técnica, pero la parte teórica que estamos viendo acá es un complemento, nos va a ayudar a entender mejor, ¿no?
Entonces nos dice acá, permiten explicar cómo se comunican los dispositivos en la red. Esta parte de comunican tiene que ver con lo que habíamos visto en la anterior clase, lo que es el tema de la comunicación. Habíamos visto la importancia que tiene en lo que es el ser humano, ¿no? La importancia que tiene en lo que es el ser humano, la comunicación, es muy importante. Es tan importante que si yo ahorita estuviese hablando en otro idioma no me entenderían. Es muy importante, es muy, muy vital. Si no puedes comunicarte, muchas de las cosas que realizamos de forma cotidiana no lo vas a poder realizar. Es muy complejo. Tiene que haber una forma de comunicarse. Sí o sí. Pero hay un detalle más. Acá dice, permite explicar cómo se comunican en ambas direcciones, ¿no? Intercomunicados, los dispositivos de red. Esto, como les digo en la anterior diapositiva, los dispositivos de red que tenemos en un sistema llamado red, por definición de sistema tenemos que es un conjunto de elementos, ¿no ve? Esa es la definición que en colegio han debido ver. Es un conjunto de elementos interconectados entre sí de alguna manera con un propósito. Ahí tienes este es un propósito. Y acá tienes un input, algo que alimente esta red. En el caso nuestro, ¿no? En el caso nuestro, estos elementos que están interrelacionados de alguna manera son todos los componentes. Aquí entra lo que es el cableado, por así decir, los cables. Aquí entran los routers, aquí entran los switches, aquí entran los hubs, aquí entran tu tarjeta de red, aquí entra tu sistema operativo. Tu sistema operativo entra acá. ¿Por qué? Porque el sistema operativo también tiene que proveer un mecanismo para que estos elementos que se están interconectando entre sí puedan entenderse. Tiene que haber también a nivel de lo que es hardware y software. Es decir, al igual que hemos hecho la definición de lo que es una computadora está compuesta por dos partes. Es lo que la mayor parte de las bibliografías coinciden. Un hardware, perdón, la parte del hardware o la parte física y la parte del software, la parte intangible, los archivos, los programas, los datos. En la red lo propio, tienes una parte que es hardware, el cableado, las tarjetas de red, todo lo que es físico, pero también hay una parte de software. Hay una parte de software. Los, el sistema operativo, por ejemplo, es parte del software que permite que los equipos que tenemos dentro de una red puedan comunicarse. A eso se refiere. Hay muchos dispositivos. Estos los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Finalmente, para terminar la parte de la introducción, no hay un único modelo, existen varios modelos. Nosotros solamente en lo que es redes 1 vamos a ver dos. El modelo TCP/IP y el modelo OSI. ¿Ya? Modelo OSI. Empecemos entonces. Les había dicho que vamos a combinar un poquito con la parte de lo que es el material bibliográfico que les voy a ir pasando a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a un poquito combinar este documento que yo les voy a facilitar, que si se fijan está originalmente en inglés. Acá está la introducción a lo que es TCP/IP, Introduction to TCP/IP Networking. Este está en inglés. Hay muchos términos que lo estamos heredando del inglés. Internet, por ejemplo, bueno, en inglés no, Internet es una palabra en inglés. Hay muchos términos que lo heredamos directamente del inglés, como software, hardware, ¿no? No hay una traducción directa. No hay una traducción que te diga software es esta palabra en español, no hay.
lo utilizamos nosotros directamente. El inglés por eso es muy importante en nuestra área. Así que en algún caso vamos a considerar revisar la documentación en inglés, pero afortunadamente tenemos el San Google Translate, ¿no? Entonces aquí vamos a poder traducirlo directamente. Ya vamos a combinar entonces. Vamos a iniciar entonces con el primer modelo, el modelo TCP/IP, y en la presentación yo les voy a hacer la introducción. Esta es una introducción. Quizás haya algunos elementos que no lo vamos a entender inicialmente, pero esta es una introducción. ¿Recuerdan su Hola Mundo de programación? Había muchos elementos. Si han hecho su Hola Mundo en consola, han debido ver que hay una clase principal y hay un método principal, un static main, si es que han utilizado Java o tal vez C Sharp también tiene un main en lo que es el código. Pero ¿qué es lo que han hecho ustedes? Han aprendido a imprimir en pantalla Hola Mundo, pero no han entendido inmediatamente qué es un método estático, un static, qué es una clase. No han entendido ese momento. Eso lo van a ver conmigo, programación orientada a objetos, lo van a ver conmigo. Así que hay algunos elementos que les va a parecer nuevo, pero no se asusten, digamos, porque lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Pero es necesario por lo menos listarlo por ahora y más adelante lo vamos a ya entender a mayor cabalidad, como en el Hola Mundo de programación. ¿A qué se refiere con el modelo TCP/IP de 5 capas? Acá estamos hablando de capas. Hasta la anterior diapositiva solamente habíamos dicho que era un modelo, solamente nos va a permitir entender cómo funciona una red. Pero acá estamos hablando de capas. ¿Para qué nos van a servir las capas? Cuando hablamos de capas, podemos pensar tal vez en una cebolla. Una cebolla, como usted sabe, tiene capas. Tiene capas. La capa más externa, por ejemplo, de la cebolla es una capa finita que tiene ahí. Tú sacas esa capa finita y ya tienes otra capa ahí. Y luego otra y otra. Y llegas hasta la capa más interna de la cebolla. Tienes capas, ¿no? O otro ejemplo podría ser acá la tierra. La tierra también se la puede modelar en capas para entender mejor el funcionamiento de la tierra. ¿Cómo es que gira, por ejemplo? ¿Por qué gira la tierra? ¿O por qué hay volcanes, etcétera? En la tierra, por ejemplo, igual que en la cebolla, hay capas y tenemos una capa de un nivel más externo. La capa de nivel más externo es donde nosotros nos encontramos en este momento, donde está la tierra, el agua, etcétera. Es la capa más externa. Dentro de esta capa hay otra capa que tiene una temperatura ya más elevada. Es otro tipo de material, acá ya no es agua, ya no es tierra, ¿no? Y más profundo hay otro tipo de componente todavía más caliente y de de un- de una constitución muy diferente a la anterior. Y finalmente en la parte del centro tenemos ahí un núcleo que gira, que tiene una temperatura muy elevada, que etcétera, etcétera, ¿no? Nos ayuda a entender. Nosotros podríamos concentrarnos en la capa externa o podrías concentrarte en la capa del núcleo. Te permite entender. Entonces, la idea de realizar este modelo TCP/IP que es por capas es también para poder entender mejor estos niveles de capas que vamos a hacer una analogía en lo que es redes. Entonces, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a este documento que hoy se los voy a pasar también. Este documento en el cual me estoy basando es nuestra bibliografía, es la guía oficial de lo que es el CCNA 200-301 de Cisco. El curso está enfocado a lo que es Cisco, nuestra materia, ¿ya? Pero no es el único tampoco. No es el único. Cisco es una empresa que fabrica elementos de lo que es redes.
no solamente a nivel de hardware, también en la parte de los estándares, etcétera. Pero no es la única, Huawei también tiene, pero el curso no está enfocado a Huawei, que también tiene su simulador, etcétera. Está enfocado a Cisco, ya, pero ustedes desde ya sepan que no es el único, ya. ¿Qué nos dice acá? En lo que es la introducción, vamos a combinar un poquito. Esto yo ya les voy a dejar hoy, se los voy a copiar al final de la clase, al Classroom, y les voy a dar ya la primera tarea, que es un poquito que hagan el análisis de lo que es la introducción y la historia. Van a hacer un organizador gráfico, un mapa mental, un mapa conceptual, un dibujo, o algo así como lo que yo hago acá en la pantalla, ¿no? Que pongo cuadritos con flechitas, algo que combine texto con gráficos, porque así a veces es mejor, ¿no? Pero eso es al final de la clase les voy a indicar. ¿Qué nos dice acá? Se los voy a traducir para que en algún caso, si necesitamos ver algún término que lo estamos heredando de inglés, les voy a mostrar, ¿ya? Dice acá lo siguiente: las redes funcionan correctamente porque los diversos dispositivos y software siguen las reglas. ¿A qué se refiere esta parte inicial que está agregando lo que yo les había indicado? Las redes funcionan correctamente porque, y acá está hablando de dos cosas. Al decir diversos dispositivos, se está refiriendo al hardware. Este es el hardware. Y esto lógicamente es el software, ¿no? El hardware y software tiene que seguir ciertas reglas. Tiene que seguir ciertas reglas para poder hacer que la comunicación sea correcta. ¿No? En el caso de la clase, haciendo una comparación, la clase que estamos llevando adelante en este momento, hay ciertas reglas que están un poquito implícitas, digamos, que todos lo asumimos como reglas. Por ejemplo, en una presentación de este estilo, en Meet, no sería adecuado que, digamos, más de dos personas o incluso más de una persona hable al mismo tiempo, porque no se entendería, ¿no? O quizás que ustedes puedan votar a alguno de sus compañeros, o que uno de sus compañeros pueda activar la cámara de otro de sus compañeros. Entonces son reglas que están dentro de lo que es este formato de clase virtual. Son reglas. En las redes también hay reglas, y esas reglas hay que seguirlas para que la comunicación sea adecuada. ¿Qué comunicación? Comunicación entre diversos dispositivos. Al igual que en la anterior clase hemos visto la comunicación en seres humanos, los dispositivos, cualquiera que este sea, digamos una computadora con un celular, se comuniquen a través de la red. ¿Cómo se van a entender? Siguiendo reglas. Si yo hablara, por ejemplo, en otro idioma, en holandés, ustedes no me entenderían. Así que una regla también es que yo hable en un lenguaje, en un idioma que ustedes entiendan. A eso se refiere con reglas. Estas reglas vienen en forma de estándares y protocolos, que son acuerdos de una parte particular de cómo debería funcionar una red. En la parte de la historia, que va a ser su primer trabajo, que lo van a hacer en base a este documento, van a ver que inicialmente, bueno, con los que no, vimos algo el anterior año con taller de sistemas operativos 1A, vimos un poquito la historia de lo que es las computadoras, y vimos cómo al un inicio no había un estándar. No había un estándar. Las primeras computadoras que existían eran creadas por empresas, ¿no? X, por decir IBM, Texas, HP. Entonces cada empresa creaba su computadora como ellos veían conveniente. Pero si tú quisieras cambiar un repuesto de una IBM y ponerla a un HP, a un Texas o alguna otra marca, no podías hacer eso. No podías. Actualmente, sí puedes, en la mayor parte de los casos. Es más,
Es más, en ese tiempo inicial de lo que es la historia de las computadoras, si tu computadora era IBM, tu tarjeta madre era IBM. Yo tenía una computadora antigua, pero lamentablemente se lo hubieran visto ahí, ¿no? IBM, la tarjeta de madre, IBM, el procesador IBM, el disco duro IBM, todo IBM, ¿no? Todo IBM. Entonces, si tú querías poner una de las partes que tienes de IBM y ponerlo a un HP, no podías. No se te permitía, no había un estándar. Actualmente sí puedes. Hay varias fábricas que crean productos de computadoras, por ejemplo, esta famosa marca que ahorita está actual, la taiwanesa, ¿no? La Asus, es una fábrica, es una empresa que fabrica, entre otras cosas, tarjetas madre. Tú compras la tarjeta madre Asus, pero ¿qué procesador vas a comprar? Tienes dos opciones, AMD o Intel, digamos Intel. Entonces, noten que tengo una tarjeta Asus y en mi tarjeta Asus yo voy a usar un microprocesador Intel. Y no solo eso, voy a agregar una memoria Kingston, por decir. Kingston es otra marca. Y voy a agregar otro dispositivo, digamos un disco duro Maxtor, por decir, o Samsung, que también tiene, es otra empresa. Noten que Samsung hace también celulares y hace un montón de cosas, ¿no? Y puedo yo tener ahí una mistura de fábricas, pero todos esos dispositivos se entienden, son compatibles. ¿Por qué? Porque tienen estándares y protocolos. En la historia ustedes van a ver que el trabajo, que bueno, obviamente han tenido que reunirse todas las empresas y decir, hagamos de esta forma para que todos nos entendamos y nuestros dispositivos se entiendan. Esa es la gran ventaja que tenemos actualmente. Todos los dispositivos son plug and play. No sé si han escuchado ese término. Cuando recién estaba distribuyéndose lo que era la tecnología a nivel mundial, este término de plug and play era muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como no había un estándar, si tú decías es plug and play, va a funcionar en cualquier computadora. Eso era la gran cosa, era. Pongo a mi computadora IBM, funciona. Pongo a mi computadora HP, funciona. Actualmente eso ya ni siquiera se oye ese término, plug and play. No te preocupas de nada, lo conectas y ya funciona, independientemente de la marca, etcétera. A eso se refiere en redes lo propio. Tenemos un cable de una fábrica determinada, tenemos una tarjeta de red de una fábrica determinada, tenemos un router de otra fábrica determinada y nos conectamos de otro tipo de dispositivos. Alguien se conectará de una portátil HP, otro se conectará de una computadora Mac, otro se conectará de un celular Huawei, otro se conectará eh, de un celular Samsung, etcétera. Entonces, los estándares y los protocolos permiten eso, pero tienen que acordarse esto, ¿ya? Sin embargo, la gran cantidad de estándares y protocolos disponibles puede dificultar que alguien que maneje redes promedio piense y trabaje con redes, por lo que el mundo de las redes ha utilizado varios modelos a lo largo del tiempo. Eso es lo que ustedes van a analizar. Han habido varios modelos. Yo les estoy presentando acá el modelo TCP/IP, pero hay otros modelos también y nosotros vamos a ver dos, el OSI y el TCP/IP, pero hay otros modelos y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estos modelos de redes entonces van a definir la estructura y diferentes categorías o capas, como lo hace TCP/IP o el modelo OSI, capas, como el de la tierra, de la cebolla, de estándares y protocolos. En cada capa va a haber un estándar específico que va a tener un propósito específico.
A medida que surgen nuevos estándares, porque, ¿por qué acá le pongo nuevos entre así importante? Porque al igual que el avance tecnológico en las computadoras, ¿no? Y 3 y 5 y 7 y 9 y no sé qué vendrá más adelante, en los dispositivos de redes también está habiendo una evolución. También está habiendo una evolución. Más adelante van a haber otros nuevos estándares, otros nuevos protocolos que no los vamos a ver seguramente acá, que recién se van a volver más como la tecnología 5G, por ejemplo, ¿no? Entonces más adelante quizás se vuelva un estándar eso y todos lo utilicen, con el tiempo obviamente. Los usuarios de redes pueden pensar que esos nuevos detalles, perdón, pueden pensar en esos nuevos detalles en el contexto de un modelo de trabajo. ¿Qué nos va a permitir entonces esto? Acá el documento lo explica de una mejor manera. Dice acá, puedes pensar el modelo de red, el TCP/IP por ejemplo, como un conjunto de planos. Cuando tú construyes una casa, un edificio, perdón, porque aquí en Bolivia hasta un maestro constructor puede hacer una casa tranquilamente. Digamos un edificio, es un poquito más complejo, ¿no? Tienes un conjunto de documentos, de planos arquitectónicos. Acá estará definida la base, acá estarás describiendo la plomería, acá estarás describiendo la instalación eléctrica, acá estarás especificando el tema de lo que es el cableado también, porque en edificios actuales ya se toma en cuenta el cableado. Los edificios ya incluyen este tema. Para construir una casa, ¿no? Muchas personas diferentes trabajan en la construcción de su casa. En red es lo propio. Para construir un edificio, por ejemplo, va a haber un constructor, va a haber electricista, va a haber albañiles, va a haber pintores, va a haber plomeros, va a haber etcétera, etcétera. Para que todos puedan hacer lo que tienen que hacer de acuerdo a lo que se ha definido, entonces todas esas personas tienen que acceder a los documentos. Si no, sería muy complejo. Si en un edificio no le dices al electricista por dónde va a ir el cable y qué va a venir acá y etcétera, no va a saber qué hacer. Eso es lo que permite en las redes lo propio. Este conjunto de este modelo nos va a permitir identificar estándares, protocolos para cada uno de las capas que vamos a tener en el modelo, ¿no? Este plano va a ayudar a garantizar que todas las diferentes piezas de la casa funcionen juntas como un todo. Eso es lo importante. Otra vez en una red vas a tener una computadora HP, un router Huawei, no sé, ¿no? Un Cisco, etcétera. Pero todos tienen que funcionar de una manera como un todo. Lo mismo en la casa, ¿no? Comprarás un cemento de una marca, otro cemento de otra marca, ladrillo de otra empresa, los cables de otra empresa, pero tienen que trabajar juntos como un todo después. De manera similar, las personas que fabrican productos de redes y las personas que usan esos productos para construir sus propias redes de computadoras siguen un modelo de redes en particular. Este modelo de red define las reglas de cómo debe funcionar cada parte de la red. Vamos a entender el cómo, pero también cómo las partes deben trabajar juntas para que toda la red funcione correctamente. Si tú estás implementando una red, entonces podemos tener cierta certeza de que si el dispositivo cumple con ciertos estándares, tú vas a poder adquirirlo y lo vas a poder integrar de manera sin complicaciones a la red que estás implementando. A eso se refiere. Tú vas a comprar un switch TP-Link de los que hay en nuestro medio bastante, ¿no? Que son por el tema económico, son bastante económicos y tú estás seguro de que va a ser, es como es un estándar, va a funcionar, no es que no va a funcionar, va a funcionar. Finalmente, ¿por qué vamos a empezar por el modelo TCP/IP? Noten que esta bibliografía que yo les estoy facilitando es casi del 2020, así que es bibliografía actual. ¿Y qué dice esta bibliografía oficial? Por si acaso, les voy a pasar el más, no lo tengo. La portada del libro es de un reconocido experto en Cisco. Él es el que ha hecho este libro. Hoy en día TCP/IP
gobierna el modelo de Z más generalizado en uso. Este es el más utilizado, el modelo TCP/IP es el más utilizado. Gobierna como el modelo de Z más generalizado en uso. Puedes, puedes encontrar soporte para TCP/IP en prácticamente todos los sistemas operativos. Hemos hablado de que el sistema de lo que es una red, ¿no? De lo que es una red, tienes una parte de hardware y tienes una parte de software. Acá está hablando de la parte de software. Es decir, el sistema operativo tiene que soportar TCP/IP para que el dispositivo que está fabricado con soporte TCP/IP funcione adecuadamente. Entonces no solamente depende del hardware, sino también del software. Yo estoy conectado, bueno, mi computadora tiene el sistema operativo Microsoft Windows. Es de Microsoft este sistema operativo, pero soporta TCP/IP, está integrado en el sistema operativo. Si tú tienes Mac, también en tu sistema operativo ya está integrado. ¿Por qué? Porque es un estándar. Estas empresas se han reunido y han dicho vamos a hacer que soporte TCP/IP. Entonces, Microsoft, Apple, Linux, Android es por si acaso de Google, em, soporta TCP/IP. Entonces, tú puedes ir a una tienda donde venden celulares, te compras un celular de la marca que tú quieras, Xiaomi, Huawei, Samsung, no sé qué otras marcas más hay. Ahí está una marca nacional, ¿no? El Hala, el celular Hala. Tú te compras esos dispositivos y ¿qué es lo que pasa? Te vas al instituto, en el instituto tenemos una red Wi-Fi. Se va a habilitar más adelante, queríamos nosotros habilitarlo para estudiantes, pero no se pudo. Vamos a, vamos a intentar hacer otra vez porque se tiene un presupuesto como para un ancho de banda, digamos, decente para una cantidad grande. Vamos a ver si se puede. Entonces tú vas y te conectas al Wi-Fi sin necesidad, sin tener la necesidad de tener que estar instalando, por así decir, entre comillas, TCP/IP. No, no necesitas. Directamente activas tu Wi-Fi, ingresas la contraseña y te conectas obviamente a la red adecuada, con la contraseña adecuada y ya está. No te tienes que preocupar en instalar TCP/IP o no, directamente. Y si viene otra persona, otro de sus compañeros y tiene un iPhone, lo propio, va a activar su Wi-Fi y ya tiene integrado el sistema operativo iOS de Mac para los dispositivos iPhone y ya integra, así que no tienes que preocuparte, ya está. Eso gracias a qué? A los estándares. De ahí la importancia que tienen los estándares. Los estándares son tan importantes que el año pasado cuando yo les decía a los del 1A, ¿no? Las primeras computadoras que aparecieron, ya yo tenía una computadora antigüita y eso que no, yo me compré después porque costaban carísimo las computadoras. Entonces, la tarjeta madre que tenías, si tú la sacabas y la querías poner a otra caja, el case, el gabinete, no podías, ni siquiera podías hacer eso, porque los tornillos que tenía eran completamente creados para esa marca, no podías, tenías que adaptar, digamos, hacer huecos en el case y ya, pero actualmente no, hasta el gabinete viene estandarizado, tú te compras una tarjeta Intel, Asus, la marca que quieras, y cuando lo mides al gabinete, independientemente si es monstruoso como es gabinetes que tienen hasta luces LED, etcétera, te va a funcionar tranquilamente. No tienes que preocuparte de hacer agujeros como hacíamos nosotros. Eso es lo positivo de la parte de lo que es estándares, ¿no? Y bueno, acá abajito ustedes van a tener el documento en PDF. Este lo pueden leer ustedes con calma en la clase asíncrona que vamos a tener donde van a hacer su tarea. Acá está el modelo de ZTCP/IP, ¿ya? Y bueno, acá también una introducción, esto lo van a leer con calma, ¿no? Ahí te está explicando con un nivel de detalle adicional, te dicen un modelo de Z, a veces también llamado
Arquitectura de Z o plano de Z se refiere a un conjunto completo de documentos, lo que les explicaba, ¿no? Que de forma individual cada documento describe una función necesaria para la red. Colectivamente estos documentos definen todo lo que debería suceder para que una red de computadoras funcione, ¿no? Algún documento definirá un protocolo específico, otro documento otro protocolo. A eso se refiere, ¿ya? Pero esto lo van a leer con calma, lo van a poder revisar, van a tener material. Eh, Acá, esto es lo que les digo, ¿no? Esta va a ser la tarea, la parte de la introducción, esto de acá, modelo TCP/IP. Ustedes van a hacer un organizador gráfico de estos dos puntos, lo que es la introducción, toda esta partecita, que son 3 párrafos nomás, son 3 párrafos, no es largo, y la historia de TCP/IP. Es lo que les digo, a un inicio no había un estándar, pero cómo ha surgido, acá explica eso. Habla de IBM, la gigantesca empresa que antes era la dueña y señora de lo que era la fabricación, la fabricación de lo que es el hardware en las computadoras, ¿no? Acá dice una pregunta, a ver, estar conectado aún en la red local, así sea del instituto, puede, pueden tener acceso a nuestros archivos. Cuando hay una interconexión, estamos hablando de que así como tú puedes descargar algo, también podrían descargar de tu dispositivo. Ahí hay un tema de seguridad. Ahí hay un tema de seguridad. Lógicamente hay ciertos límites, pero eso lo vamos a ver a mayor detalle en redes 2, el tema de seguridad, ¿ya? Pero yo les digo desde ya que no hay nada completamente seguro, absolutamente nada completamente seguro. Hay formas de, de poder obtener información de equipos que están conectados de alguna manera a una red. Hay forma de hacer eso. Puedes, ¿no? Es verdad, pueden tener acceso a nuestros archivos, pero lógicamente tendría que ser una persona que tenga un conocimiento muy avanzado, muy avanzado, ¿no? ¿Qué más? Para ir terminando, entonces, ahí, esto ustedes van a hacer el resumen de lo que es la historia, hasta aquí nomás es. Y la descripción general, esto lo vamos a ver conmigo la próxima clase, ¿ya? Pero acá, como pequeña introducción, este modelo TCP/IP que va a definir y hacer referencia a una gran colección de protocolos que permiten que las computadoras se comuniquen. Les muestro acá en la presentación. Este es el famoso modelo TCP/IP de 5 capas. Estoy utilizando los términos originales de las capas. Acá está layer name, es el nombre de la capa, ¿no? En inglés layer, capa. Entonces acá tenemos las 5 capas. Noten que como la tierra, como la cebolla, son capas, donde tenemos un nivel más interno, un nivel más externo. En este modelo de capas, por ejemplo, el nivel más bajo sería el nivel físico, el nivel 1, nivel físico. Acá estamos hablando de ya la parte del hardware, señales, eh, tarjetas de red, cableados, etcétera, etcétera, ¿no? Data link, el siguiente nombre de capa. Estos los vamos a ir viendo capa por capa la siguiente clase. La capa 3, la capa de network o la capa de redes. La capa 4, la capa de transporte. Y la capa 5, la capa de application o la capa de aplicación. Noten que cada capa, aquí dice, ¿no? Capa 1, capa física, nos está hablando de un conjunto de protocolos. Esto lo vamos a ver después, lo que es addressing y protocol data unit lo vamos a ver después. Después vamos a entender qué es un mensaje, qué es un segmento, qué es un datagram. Bits, ya sabemos que son bits, ¿no? Esto ya lo sabemos. Sabemos que es un bit.
¿no? Un bit es la unidad básica de almacenamiento de información, de dato, perdón. Un bit es o un 0 o un 1. Bits es en plural, se refiere a un conjunto de bits. Noten que acá entonces hay una cantidad de protocolos por cada capa. En la capa 1 tenemos protocolo 10 base T, protocolo 202.11. En la capa Data Link tenemos los protocolos Ethernet y Wi-Fi. En la capa de Network tenemos el protocolo IP en inglés, ¿no? Porque IP nosotros le conocemos, el IP es de inglés, en español sería al revés, ¿no? PI. La capa de transporte, el protocolo TCP y UDP también, y también en lo que es la capa más externa, por así decir, porque acá está el usuario, este es el usuario. El usuario interactúa con esta capa. Aquí está el usuario. Acá está el usuario de la red. Entonces, tenemos protocolos como el HTTP, SMTP, entre otros. Entonces, cada una de estas capas, la próxima clase lo vamos a ir describiendo con mayor detalle, ¿ya? Y el documento en el que nos estamos basando, que ustedes lo van a leer, como les digo, les voy a pasar en este momento y van a poder complementar un poquito, ¿ya? Entonces voy a detener la grabación